La narración. Narrar consiste en contar una serie de sucesos reales o imaginarios que le han ocurrido a una serie de personajes o de personas, si son reales, en un lugar y en un tiempo concreto. Esa narración está realizada siempre por un narrador que puede estar dentro de esa narración, pertenecer al relato que nos están contando, o estar fuera, y eso sería un narrador externo. ¿De acuerdo? Existen narraciones literarias y no literarias. Constantemente cuando contamos a nuestros amigos algo, estamos haciendo una narración no literaria, y cuando estamos leyendo una novela o un cuento, eso sería una narración literaria. En toda narración existen tres partes. El planteamiento, donde se presenta la situación y los personajes. El nudo, que es donde se desarrolla la parte fundamental de esa narración. Y por último el desenlace, cuando se le da fin a esa serie de sucesos. Es cierto que no todos son necesarios que aparezca. Puede ser que en una narración solamente haya nudo, que es lo único que no puede desaparecer. En cuanto al narrador, como os decía antes, puede ser interno si aparece dentro de la misma historia, como un personaje o incluso como el protagonista, entonces sería una autobiografía. Y también puede ser un narrador externo, que es el que no aparece dentro de la narración, pero no cuenta todo lo que ocurre, ¿vale? Si el narrador que está fuera de la narración y sabe todo, absolutamente todo, incluso lo que están pensando los personajes, a eso se le llama narrador omnisciente. Por último, los personajes, como ya sabéis, pueden ser personajes protagonistas, que es al que le ocurre principalmente los hechos, o pueden ser personajes secundarios, que son esos otros que participan en la historia, pero que no son los protagonistas. ¿De acuerdo? Puede ocurrir que existan personajes múltiples o colectivos, ¿no? Porque se cuenta la historia de un pueblo entero. Y también ocurre que a veces hay lo que se llama personajes tipo, es decir, personajes a los que le va cambiando el nombre, pero siempre responden a un mismo modelo. ¿De acuerdo? Otros elementos de la narración pues pueden ser el argumento, puede ser tema, y sobre todo son muy importantes el espacio donde ocurren esos hechos que se cuentan y el tiempo que transcurre desde que comienza la historia hasta que termina. Ese tiempo puede ser externo o puede ser interno también. ¿De acuerdo? En cuanto al orden, bueno, pues lo lógico es seguir un orden que se llama cronológico lineal, es decir, empezar con lo que ha ocurrido al principio y terminar con lo que ocurre al final. Pero a veces existen pequeñas modificaciones. A veces se puede empezar por el medio de la historia, irnos hacia atrás y luego volver hacia adelante. Cuando se empieza por el medio de la historia, a eso se le llama in medias res, ¿vale? Y cuando se dan esos saltos en la acción, es decir, estamos en un momento, nos vamos a un pasado y después volvemos al presente, a eso se le llama flashback.